Es decir, nunca antes habíamos visto un presidente inaugurar, por ejemplo, una legislatura anunciando la intención de levantar un muro contra la otra mitad de España. Y nunca antes, es verdad, habíamos visto a un presidente pactar con quienes buscan la destrucción de la nación con el objetivo indisimulado, diré, de perpetuarse en el poder, ¿no? Y esto es otra de las crisis que estamos viviendo, que el poder político quiere eludir la sumisión a la ley y quiere eludir los controles judiciales. Hablábamos del deterioro institucional. Esta casa está sufriendo un enorme deterioro institucional. Pero en las cuestiones fundamentales, el problema es que no se aplica lo que dije antes de la Constitución, o se falsea en su aplicación. Pongamos un ejemplo, el de la Dana de Valencia. Hacía falta que cualquier comunidad autónoma le pida al Estado que acuda en auxilio. No, en esa situación el Estado tiene necesariamente, sin que se lo pida nadie, que actuar porque tiene atribuida la competencia. Con la inundación, ¿no? Que decía, bueno, si quieren algo ya lo pedirán. Y dice, no, pero es que no es potestativo, es que el Estado tiene que intervenir, lo mismo que los bomberos, cuando hay un incendio acuden y no preguntan a la gente, ¿quiere usted que le apaguemos el fuego? Sí, la primera batalla cultural en España es la batalla constitucional, la batalla sobre la Constitución y la democracia. Sí, claro, un señor dice, no, es que a mí España no me interesa. Se ha oído en el Parlamento. A mí la gobernabilidad de España no me interesa. Bueno, entonces, ¿qué hace usted aquí? La Constitución la trajo, naturalmente, no la trajo solamente como parece que hay quien cree, la trajo la izquierda, ¿no? La Constitución la trajo la renuncia de los franquistas al poder y la renuncia de la izquierda a la venganza. Mientras acepte únicamente que las víctimas buenas son las mías, y a veces van más lejos porque dicen las víctimas buenas son las mías, pero también los victimarios buenos son los míos. Sin inteligencia, solo queda el enfrentamiento sectario que nuestra Constitución derogó. Que el único manual de resistencia que realmente merece la pena leer y estudiar por parte de los ciudadanos de este país y de manera muy especial por los jóvenes es el que representa nuestra Constitución española. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. A mí me corresponde el enorme honor de introducir, brevemente lo prometo, esta primera mesa. Hay dos mesas esta tarde y quiero hacerlo con un par de reflexiones. La primera es que una Constitución no es solamente un texto jurídico, la ley de leyes, es también una actitud, una disposición, una voluntad, ¿no? Y en el caso de la Constitución de 1978 es una buena voluntad. De hecho, esto es lo que distingue a la Constitución del 78 de sus muchas y malogradas predecesoras. Es decir, que no es una Constitución de parte que una mitad quiso imponer a la otra, ¿no? Nació de la buena voluntad de unos hacia otros y de todos hacia lo común, es decir, hacia España, hacia la nación, ¿no? La Constitución del 78, de hecho, recoge de forma adulta, de forma inteligente, de forma generosa, una definición que Fernando Savater aquí, Andrés Trapiello y otros, yo creo que Tomás Ramón también estaba en una pequeña plataforma que montamos hace unos años contra el desafío separatista en Cataluña, Libres e Iguales. Un día definimos España como una voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos. Y esa definición se recoge en la Constitución, ¿no? Moralmente. Fue la paz civil española un monumento a la reconciliación. Pues es evidente, no hace falta ser un lince para verlo, que esa buena voluntad constitutiva y constituyente brilla hoy por su ausencia, ¿no? Y no porque de pronto, una mañana gris, al despertarnos, los españoles hayamos decidido volver a odiarnos, sino por la irresponsabilidad de las élites políticas. Ojo, de unas más que de otras. El separatismo y el guerra civilismo, que son los dos grandes flagelos que lastran la historia española, campan de nuevo a sus anchas y no en cualquier sitio, ¿no?
en lo que podemos llamar el corazón, de alguna manera, del Estado, en el propio Gobierno, ¿no? Y es verdad que están pasando cosas que no habían pasado jamás. Es decir, nunca antes habíamos visto un presidente inaugurar, por ejemplo, una legislatura anunciando la intención de levantar un muro contra la otra mitad de España. Y nunca antes, es verdad, habíamos visto a un presidente pactar con quienes buscan la destrucción de la nación, con el objetivo indisimulado, diré, de perpetuarse en el poder, ¿no? Es decir, que de esa buena voluntad de los constituyentes, gente muy distinta, monárquicos, republicanos, creyentes, ateos, catalanes, castellanos y de tantos otros sitios, hemos pasado a una mala fe, ¿no? A una mala fe destituyente y, lo peor, diré, es disolvente. ¿Disolvente de qué? Del suelo moral español, es decir, del suelo de principios y valores que compartimos la inmensa mayoría. Hasta hace muy poco, todos, o la inmensa mayoría, coincidíamos en que hay una serie de cosas que no se hacen. Y no porque estén legalmente prohibido hacerlo, sino porque son éticamente inaceptables, es decir, no se hacen, ¿no? Y hay muchos ejemplos, podría enumerar algunos, me gustará enumerar algunos, cosas que compartíamos la inmensa mayoría, ¿no? Es decir, por ejemplo, que no se borran los delitos de otros políticos a cambio del poder. Sentido común, ¿no? O que no se pacta el Gobierno de España con un partido que justifica a estas alturas el coche bomba o el tiro en la nuca. O que no se colonizan todas las instituciones de manera descarada como si fueran sucursales de tu partido. Que no se mantiene a un fiscal general del Estado por revelar datos de un particular para destruir a una rival política, ¿no? Una persona imputada por esos hechos, no lo mantienes en el poder. Son cosas que formaban parte de un consenso que no hacía falta que estuviera escrito, ¿no? Un consenso tácito. Y, por supuesto, que no se calumnia, ni se injuria, ni se ataca a los jueces por cumplir con su obligación de aplicar la ley, ¿no? Hasta hace poco los ataques a la justicia los protagonizaban, de hecho, fuerzas marginales y rupturistas. Hace unos meses apenas se subía algún portavoz marginal y rupturista a la tribuna del Congreso, insultaba a los jueces y todo el mundo se escandalizaba, todo el mundo. Pues unos meses después, esos ataques, esas calumnias, esas injurias, las encabezan ministros, el propio ministro de Justicia, ministros del propio Gobierno de la Nación. Es decir, eso es un proceso de degradación acelerado, ¿no? El suelo moral, como digo, español está siendo socavado y eso tiene consecuencias estructurales y de largo plazo, porque sienta un precedente peligrosísimo. Porque, a ver, ¿con qué argumento van a invocar o qué autoridad moral para denunciar mañana aquello que hacen hoy? ¿No se dan cuenta? Es decir, que la mala fe no sumerge en la ley de la selva, la mala fe convierte la política en ruido y furia que nada significa. Y eso se ve, la prueba definitiva está en las sesiones de control. No sé cuántos de ustedes siguen las sesiones de control, aparte de mis compañeros que están aquí. Pues lo habitual es que un diputado cualquiera o diputada cualquiera le pregunta a un ministro, por ejemplo, ¿qué hora es, ministro? Y la respuesta es ultra, facha, facha. Es decir, sin buena voluntad no hay constitución, ni convivencia, ni conversación. Sin buena fe no es que no sea posible pactar las reformas que necesita un país, es que ni siquiera es posible discrepar. Ruido y furia que nada significan. La tarea que tenemos, por tanto, es inmensa. Se trata no solamente de reivindicar y defender la Constitución del 78, se trata de reconstruir ese suelo moral, de identificar las ideas y los valores que nos unen a la inmensa mayoría y de exhibirlos y de reforzarlos. Y ese es el sentido profundo de esta jornada, que espero sea la primera de muchas, ¿no? Una jornada que nace de la militancia democrática y también, ojo, del optimismo. Hay motivos para el optimismo. Y voy a ser muy breve, lo prometo, ya acabo. Para empezar, la inmensa mayoría de los españoles no nos odiamos como los socios del Gobierno a España, ni como el Gobierno a la mitad de España. Y cualquiera que alguna vez sienta esa oscura tentación deberá recordar las palabras de Torcuato Fernández Miranda cuando le preguntaron, años después, cómo había sido posible la transición. Y él contestó, con el corazón sujeto y en su sitio.
Y la segunda razón de mi optimismo, y no menos importante, es que en esa tarea de reconstitución contamos con la inteligencia de España. Y lo ven hoy aquí. Si esta sala está como está, y siento muchísimo que hayamos tenido que dejar fuera tanta gente, es por la impresionante calidad de los ponentes. La periodista Maite Rico, que me acompaña, y la abogada Guadalupe Sánchez, que está aquí, también dos mentes brillantes, se van a encargar de presentarlos y, por tanto, ese privilegio, ese lujo, se los dejo a ellas, ¿no? Yo simplemente quiero darles las gracias, porque su presencia y su ejemplo hoy aquí son imprescindibles. Porque la construcción de la democracia española, es decir, en la transición, no solo operó, fue posible, gracias a la buena voluntad, como decía antes, sino también gracias a la inteligencia. Y lo mismo tiene que suceder ahora. Sin conocimiento, sin estudio, sin curiosidad, sin rigor analítico, sin respeto a los hechos, sin un pensamiento profundo, sin una visión a largo plazo, la política se envilece y la democracia fracasa. Sin inteligencia no hay acuerdo. Sin inteligencia solo queda el enfrentamiento sectario que nuestra Constitución derogó. Así que mi enorme gratitud por la presencia de todos ustedes en esta mesa y de los que van a venir en la siguiente. Y ahora sí, le dejo la palabra a Maite Rico. Muchas gracias. ¿Qué habría que cambiar en la Constitución para garantizar la separación de poderes, la unidad territorial? ¿Está la democracia española realmente protegida frente a líderes con vocación autocrática? Toda Constitución se puede mejorar, pero con la que tenemos es suficiente para que las cosas funcionen si la Constitución se aplica. El problema no es que esté necesitada de reforma. De lo que está necesitada la Constitución es de su aplicación. Lo que ocurre es que no solo se le aplica, sino que se la falsea. No cabe que haya una Constitución, por muy perfecta que sea, sino hay, por parte de las élites políticas principales, una affectio constitucionis, una actitud de actuar conforme a la Constitución. El legado de la transición es lo que no deberíamos abandonar. La transición y la Constitución se basaron en dos fenómenos extraordinarios. Uno, la concordia, y otro, el consenso. La concordia es la tolerancia frente al diferente. La concordia es el pluralismo político. Esa es la concordia. La concordia fue la base. El consenso también es en la comunión, en unos principios de fondo. La comunión de todos los que pactan, en unos principios de fondo con los que están de acuerdo. La Constitución vale. La Constitución significa división de poderes, la Constitución significa protección de los derechos fundamentales, la Constitución significa independencia judicial, etcétera, etcétera. No cabe que unos consensúen partiendo de una idea distinta de Constitución. Para consensuar hay que partir de un espíritu común. Eso es lo que hoy, desgraciadamente, y yo creo que todos los aquí presentes lo hemos dicho por escrito y reiterado, está fallando. Y no quiero seguir por ahí porque los demás tienen que hablar. Habrá como una veintena, si empieza uno a repasar. Todos aquellos que dicen, y esto se regulará por ley orgánica, es porque en aquel momento no
habían encontrado el modo de decidir de común acuerdo cómo había de ser la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cómo había de ser el Tribunal de Cuentas o infinidad de cosas. Simplemente dejaron ahí el tema y dice, bueno, esto lo regularemos luego, no por una ley cualquiera, sino por una ley orgánica. Tomaron la precaución de decir por mayoría absoluta. Bueno, pues no ha servido de nada, no ha servido de nada porque por primera vez en la historia de este país, y creo también que está inédito en el derecho comparado, ha habido un alguien que es capaz de procesar todos los grupos marginales que existen en el Congreso. Todos, digan lo que digan. No es una mayoría progresista o no, porque hay grupos de izquierdas y hay grupos de derecha extraordinariamente conservadores, como uno de los partidos catalanes. Y también hay un grupo que son los herederos de ETA. Es decir, todo eso hay un alguien que ha sido capaz de procesarlo en beneficio propio. Eso yo creo que está inédito. O sea, no hay un solo voto perdido ahora mismo, porque hay un alguien que ha sido capaz de procesar todo lo marginal. Frente a eso no hay cautelas, porque eso no había ocurrido jamás, en ningún parlamento, jamás. Perdón, un segundo, ya siguen los demás. Es que el artículo 86 está muy bien redactado. En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar decretos leyes. Es decir, es un modo de legislar de naturaleza excepcional, porque excepciona la potestad legislativa de las cámaras, de las Cortes Generales. Y solo en casos de extraordinaria y urgente necesidad se pueden dictar. Yo he dedicado un libro a criticar lo que está pasando con los decretos leyes. Incluso pronuncié mi discurso de ingreso a la Academia delante de Su Majestad el Rey, denunciando cómo se abusa de los decretos leyes. No sé dónde, todo en el mismo texto legal, sin información previa de los organismos concernidos, sin memorias de impacto económico y sin memorias de impacto normativo, mal redactadas, precipitadamente redactadas. Esas malas leyes impiden son disfuncionales, impiden su aplicación, dificultan su interpretación, generan pleitos y causas ante los tribunales, invitan a su incumplimiento y facilitan su transgresión. De manera que, más que derogar la Constitución y precipitadamente y sin consenso, porque no existe para ello, lo que hay que hacer es darle cumplimiento. Y el Estado de Derecho consiste en eso, en que todos los poderes, también el poder legislativo, se somete a la Constitución y no legisla contra la Constitución. Y el poder ejecutivo, por mucho que sea legítimo y esté legítimamente constituido porque procede de las urnas y de la voluntad popular, no puede transgredir la ley, que es la expresión de la voluntad popular. Y cuando la transgrede, pues debe estar sometido al control de los tribunales. Y esto es otra de las crisis que estamos viviendo, que el poder político quiere eludir la sumisión a la ley y quiere eludir los controles judiciales, deslegitimando al Poder Judicial, controlando al Poder Judicial, tachándole de lawfare o cualesquiera otros recursos. Pero todo procede también de una concepción errada de la soberanía y de una falta de distinción de los dos planos de la soberanía. La soberanía popular es la voluntad del pueblo constituyente que se dio la Constitución. Esa soberanía de todos, de la inmensa mayoría de los españoles, es la necesaria para cambiar, alterar, modificar la Constitución. La soberanía popular permite unas mayorías coyunturales para gobernar, pero esas no lo pueden hacer todo, igual que los parlamentos no pueden legislar todo. La Constitución la trajo, naturalmente, no la trajo solamente como parece que hay quien cree, la trajo la izquierda, ¿no? La Constitución la trajo la renuncia de los franquistas al poder y la renuncia de la izquierda a la venganza. Así se hizo la Constitución. Con las dos cosas, los que tenían el poder como diríamos ahora, se cancelaron a sí mismos en el Parlamento, y los que pensaban y tenían una serie de reivindicaciones por las tropelías cometidas por la dictadura, renunciaron a estar pasando la factura permanentemente. Lo que se ha perdido es
esa renuncia a la intransigencia, me parece a mí. Es decir, en este momento, por ejemplo, oímos el otro día, en el aquelarre este sevillano, una señora que dice, bueno, cuando acabemos con la derecha, es como, o sea, eso es como si de pronto en Alabama dijeran, bueno, cuando acabemos con los negros vamos a... No, es que es una limpieza, si no racial, política. ¿Cómo se va a acabar con uno de los factores fundamentales de la Constitución? Uno de los factores fundamentales es que dentro de la Constitución cabía lo que quedaba de razonable en el franquismo, lo que quedaba de, digamos, de purificado por la experiencia en el franquismo y, por supuesto, también lo que había, claro, naturalmente, en la izquierda, en los comunistas, etcétera. Lo que no podía caber, porque yo no veo posibilidad de reforma constitucional, es que la Constitución está basada en que hay que ayudar y salvar a España. Si, claro, un señor dice, no, es que a mí España no me interesa, se ha oído en el Parlamento, a mí la gobernabilidad de España no me interesa. Bueno, entonces, ¿qué hace usted aquí? O sea, una cosa es, digamos, esa tolerancia que se opone a la intransigencia y otra cosa es la falsificación de los términos. Si hay alguien en un Parlamento que dice que no le interesa la gobernabilidad del país, no es que esté anulando el Parlamento, se está anulando él como parlamentario. Y había que hacérselo notar. O sea, decir, oiga, eso que acaba usted de decir le imposibilita a usted como parlamentario. Porque el Parlamento es el Parlamento español, formado por los diversos gajos de la naranja española. Pongamos un ejemplo, el de la Dana de Valencia. La legislación sobre catástrofe, la misma legislación sobre el estado de alarma, la Ley de Seguridad Nacional, atribuyen al Gobierno la competencia exclusiva para ese tipo de situaciones. Sin duda alguna se la atribuyen. Y como ha dicho el tribunal, yo voy a mi antigua casa, las competencias del Estado son irrenunciables y de obligatorio ejercicio. Es que está mal el Estado autonómico. Normativamente, algún día podríamos arreglarlo un poquito. Está un poquitín confuso. Pero en las cuestiones fundamentales, el problema es que no se aplica lo que dije antes de la Constitución o se falsea en su aplicación. Hacía falta que cualquier comunidad autónoma le pida al Estado que acuda en auxilio. No, en esa situación el Estado tiene necesariamente, sin que se lo pida nadie, que actuar porque tiene atribuida la competencia. Cómo el Gobierno se presenta víctima de una cacería de periodistas y jueces, directamente así lo han dicho. El Gobierno ha asumido la palabra lawfare, que la guerra judicial que importó Podemos de Argentina y que ha hecho suyo el partido del Gobierno. Y de hecho, lo que veo peligroso también es el intento del Gobierno y de los partidos y de sus aliados de desacreditar al Poder Judicial o los jueces, intentando convencer de que realmente el Congreso es el que tiene la legitimidad y no el Poder Judicial, porque no es un poder electo. Esto cala en la opinión pública. El 8 de cada 10 españoles creía que los partidos políticos están permanentemente interesados en controlar el Poder Judicial. Y de ese porcentaje, 8 de cada 10, el 89% entendía que esto es un grave daño para la democracia, que el 89,2% entendía que esto daña la reputación y la imagen de España en la Unión Europea, y el 70% entendía que supone también un daño a la propia judicatura, a los jueces, porque presupone que son sensibles a la influencia política. Y a mí me parece que esta encuesta es ilustrativa, es de noviembre de este año 24, porque creo que los ciudadanos también tienen bastante confianza, lo ha expresado Tomás Ramón, en los jueces como último bastión. La idea de que aún quedan jueces en Berlín,
pues es algo para la mayor parte de los ciudadanos. Por mucho que el Gobierno de los jueces sí que, el Consejo General del Poder Judicial sí que es objeto de la colonización partidista o ha sido de los intentos, el bloqueo que ha sufrido de estos 6 últimos años en su nombramiento, pues, en el nombramiento de los consejeros, pues es una evidencia, ¿no? Pero para mí lo más grave es la deslegitimación por parte de otros poderes del Estado, ¿no? Esas acusaciones de lawfare o esas autoafirmaciones de soberanía popular y de atribuciones que los otros poderes no tienen para evitar el control o las limitaciones legales. Pero creo que la ciudadanía, esta encuesta que acabo de decir, me da ciertas razones para la esperanza, porque los ciudadanos no se dejan engañar tan fácilmente. Algunos sí, pero no todos. Hablábamos del deterioro institucional. Esta casa está sufriendo un enorme deterioro institucional. Las Cortes Generales. Por eso le preguntaba por los partidos también antes. Entonces, los partidos han contribuido muchísimo a eso en las cuotas, que yo, como sabe, he denunciado siempre. Eso es una falsa concepción del consenso, el reparto sin más. Bueno, pero todo eso viene de larga data, se ha acentuado en los últimos tiempos. Bueno, vamos a ver si reconstituimos, como dice el asunto, porque se está desconstituyendo algo. Tenemos una Fiscalía, desde mi punto de vista, intervenida ya desde hace tiempo, con una ministra que pasó del Gobierno directamente a la Fiscalía General, que nombró un sucesor, que a su vez la premia con 2 ascensos anulados, un fiscal general acusado de desviación de poder, inidóneo y ahora imputado. ¿Es lógico, es normal que no dimita en este caso? De suerte que al final va a ser su mano derecha la que le lleve el proceso en la acusación. Da la impresión de que la carrera fiscal está inerme ante estos abusos de poder. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué reformas se pueden hacer? Pues porque la Fiscalía, como tantas otras instituciones del Estado, ha sufrido una colonización, ¿no? Es cierto que el poder político en cualquier tiempo, ¿no?, intenta acaparar más ámbitos de la realidad de los que le corresponden, pero en los últimos tiempos, por lo menos en las instituciones, creo que esto ha sido mucho más rapaz, digamos, o más llamativo. Solo citaré como evidencia el que en la mayor parte de las instituciones se contratan asesores, interinos, empleados, asesores de asesores, se reduplican los cargos de funcionarios y todo ello sin pasar por pruebas objetivas y públicas de mérito y capacidad. El mérito y la capacidad que dice la Constitución para acceder a los cargos públicos se orilla en favor de la adscripción partidista. Y esto ha pasado en consejerías, en ministerios, en asesorías, en concejalías, en muchos organismos de la Administración y en las empresas públicas que los duplican. Pero siendo grave, porque a través de estos empleados, de esta manera, y por todas las arterias de la Administración en forma de ayudas, subvenciones, informes, etcétera, etcétera, circulan la influencia partidista tejiendo tupidas redes de clientelares, corruptas, ¿no?, clientelares. Pero siendo así grave, es más grave en los organismos regulatorios, en los organismos asesores, en el Consejo de Estado sería grave, creo que en parte también lo es, y lo es en la Fiscalía porque la Fiscalía no está sometida como los demás órganos de la Administración, no es un órgano de la Administración sometida a la legalidad, por supuesto. Está constitucionalmente encargada de defender la legalidad. Y si la defiende no bajo el criterio de imparcialidad, sino bajo criterios partidistas, pues tenemos un problema. Con la inundación, ¿no?, que decía, bueno, si quieren algo ya lo pedirán. Y dice, no, pero es que no es potestativo, es que el Estado tiene que intervenir, lo mismo que los bomberos, cuando hay un incendio acuden y no preguntan a la gente, ¿quiere usted que le apaguemos el fuego o le gusta que siga así porque está más caliente? No. Es decir, entonces, la idea de que es completamente ridículo. Pero es así, o sea, se pueden inhibir y entonces, claro, hay algunos que dicen, bueno, la Constitución sí dice eso, pero a usted le interesa eso, que se crea, que se... Bueno,
Yo creo que habría que acostumbrar, y en ese sentido a lo mejor es una desviación de, bueno, los que hemos sido profesores o maestros muchos años, pues tenemos un poco esa deformación profesional. Esto hay que explicárselo a los alumnos, a los chicos, o sea, hay que explicarles lo que es la Constitución. ¿Hay alguien en este momento con 13, 14, 15 años en España que sepa lo que es una Constitución? ¿Que sepa qué es lo que implica la Constitución? Vamos, o sea, ni siquiera en aquellas partes de España en las que afortunadamente no hay un movimiento separatista, etcétera, etcétera. En otros lugares la Constitución es abominada. O sea, no solamente no es explicada, sino que es abominada y se enseña a los alumnos, en todo caso, a que la rechacen y que la abominen. En este país las ideas sobre política las da el gran Wyoming. Claro, entonces, hombre, tampoco podemos esperar mucho. Sí, la primera batalla cultural en España es la batalla constitucional, la batalla sobre la Constitución y la democracia. A los ciudadanos no se les puede tratar como menores de edad ni como clientes que siempre tienen la razón, ¿no? Hay que también exigirles en esta tarea que es colectiva. Un contexto en el que se traspasa la separación de poderes o se ensucia el trabajo de los medios de comunicación y el ejercicio de la libertad de prensa y se antepone el personalismo al interés general de la nación con el único objetivo de resistir un día más en el poder. En este contexto es más urgente que nunca recordar la importancia de nuestra Constitución, porque solo conociendo y entendiendo nuestra Carta Magna podremos garantizar su defensa frente a los desafíos del presente y del futuro. Y voy concluyendo. Por ello, hoy es necesario reivindicar, en mi opinión, que el único manual de resistencia que realmente merece la pena leer y estudiar por parte de los ciudadanos de este país y de manera muy especial por los jóvenes es el que representa nuestra Constitución española de 1900. Bueno, si hay algo realmente controvertido es la memoria. La memoria no está en la Constitución, porque, digamos, el primer oxímoron grave es lo de la memoria histórica. La historia no recuerda. No recuerdan los pueblos, no recuerdan los colectivos, no recuerdan las naciones, recordamos las personas y recordamos de uno en uno. Y, por tanto, hay un es decir, es como lo decía Pío Baroja, que me perdone el pensamiento navarro, el periódico de Navarra decía o es pensamiento o es navarro. Es decir, esto es lo que se trata de un oxímoron, ¿no? Entonces, la memoria histórica o es memoria o es historia, ¿no? Entonces, es realmente muy controvertido. Yo explicaré brevemente, así en dos líneas, por qué es tan controvertido el asunto de la memoria. Básicamente porque en España todavía no se ha aceptado que las víctimas, en algunos casos, fueron victimarios y que esos victimarios, en un momento determinado, acabaron siendo víctimas. Les voy a poner un ejemplo muy reciente de hace un par de días o tres. Se ha estrenado en el, como no, Instituto Cervantes de Berlín, hace 2 días o 3, un documental que se titula De Porlier a la Almudena. Los que no sepan lo que era Porlier era una de las cárceles más tremendas franquistas y de la Almudena, digamos, alude al cementerio de la Almudena donde se fusilaron a muchas gentes. Y a mí me parece bien. Yo he visto al artista, era un artista visual el que lo hacía, como no, y decía que, claro, que documentaba, y es cierto, 3.000 asesinatos, 3.000 fusilamientos, en casi todos los procesos, yo diría que todos los procesos sin garantías en el franquismo. Esto no lo duda nadie, es decir, son mal instruidos, mal juzgados y en muchísimos casos de gentes inocentes, acusadas de cosas no probadas, etc., pero no todos. Es decir, en esos 3.000, Pedro Corral, que es un historiador y un compañero y escritor estupendo, documentó que de esos 3.500 eran al menos 500 de estos habían sido victimarios y, por tanto, eran víctimas del franquismo, pero también eran victimarios. Por tanto, ese documental de Porlier a la Almudena se debería completar con otra que diría de la Checa de Bellas Artes a Porlier. Es decir, que son 2 viajes. Eso es lo que es controvertido. Y mientras no se acepte eso, es decir, mientras se acepte únicamente que las víctimas buenas son las mías,
Y a veces van más lejos porque dicen las víctimas buenas son las mías, pero también los victimarios buenos son los míos. Estamos viéndolo en ETA y en el País Vasco. Ellos consideran que todas sus víctimas son buenas. Mientras esto sea así, siga siendo así, digamos, no vamos a ninguna parte. Por eso la parte pedagógica del asunto es enseñar que es que víctimas las hubo en los dos bandos y que las víctimas son de todos. A veces dicen, no, es que las víctimas del franquismo ya las resació el franquismo. Es posible, pero es que no me vale. O sea, es que las víctimas las debe asumir la democracia y la democracia debe asumir las víctimas de los dos lados. Nos enseña la misma historia de España en Andalucía o en Murcia que en Cataluña o en el País Vasco. Entonces, y por supuesto, no se enseña la Constitución igual. En el decreto curricular de Cataluña sobre valores cívicos y éticos, en general, en el decreto de todos los currículos educativos de Cataluña, que son 518 páginas, la palabra Constitución española aparece una vez, en 518 páginas. Y no sale en términos muy favorables, digamos. Claro, vas a otras comunidades y no pasa eso, evidentemente. Entonces, creo que aquí tenemos un problema. Hablamos de lo que nos separa y no hablamos de lo que nos une. Y esto no es algo que los ciudadanos hayan querido. Es algo que las diferencias se han exagerado, se han exacerbado por algunos dirigentes que viven de exacerbar la diferencia. Entonces, el pluralismo sí, pero primero habrá que ver qué tenemos en común.